Señor les bendiga, mis hermanos, bienvenidos en esta mañana preciosa de día miércoles. Llegamos, hermanos, a la mitad del mes de diciembre. Estamos 15 de diciembre y gracias al Señor seguimos siempre conectados con el Señor como cada miércoles por la mañana en este espacio precioso, este culto, amaneciendo con Dios. Estás viendo el blog del pastor Oscar Flores. Vamos ahora, hermanos, a meditar un momento en la palabra de Dios. Como usted puede ver el tema ahí en la transmisión del culto, el tema de hoy es cómo vivir seguros en el 2022. Cómo vivir seguros, cómo vivir bajo la bendición, bajo la protección, tener esa paz. Aún en tiempos, hermanos, posiblemente de enfermedad, todavía vamos a comenzar el 2022 con la pandemia que no ha terminado. Hermanos, hay preocupación por la delincuencia, las enfermedades, el desempleo, las situaciones económicas. Hay muchas cosas por las cuales el mundo puede preocuparse. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿cómo podemos vivir seguros en el 2022? ¿Cómo podemos vivir, hermanos, con la seguridad? Nos da paz. El mundo, la seguridad en el mundo es una sensación de paz. Es una sensación de sentirse protegidos, hermanos, pero para nosotros la seguridad no es una sensación, es una presencia. Nosotros nos sentimos seguros porque Dios está con nosotros. Por eso, hermanos, vamos a aprender hoy por medio de la palabra del Señor cómo vivir seguros en el año 2022. Dice la palabra del Señor, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 18, donde nos cuenta, hermanos, el momento de mayor inseguridad, hermanos, que el mundo ha vivido en la historia, porque iba a ser totalmente destruido, iba a ser totalmente devastado, y solamente una familia se salvó. Estamos hablando del diluvio universal, en el cual Noé alcanzó la misericordia de Dios. Pero ¿qué tenía de diferente Noé para poder haberse salvado, hermano? Para haberse salvado en un momento en el cual toda la tierra fue destruida. No en el caso como una pandemia, que algunos se enferman y algunos mueren, que hay otros son asintomáticos. No, hermano, en el tiempo del diluvio murió absolutamente todos. No quedó absolutamente nadie con vida, solamente Noé y su familia. ¿Qué tenía Noé de diferente? Que pudo, hermanos, vivir seguro, tener seguridad y protección, aún en los tiempos más críticos de la historia de la humanidad. Dice la palabra, Génesis capítulo 6, versículos del 9 al 18. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo la destruiré con la tierra. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. El Señor, a causa de la violencia, a causa de la maldad, a causa de los impíos que estaban corrompiendo la tierra, el Señor decidió tener un nuevo comienzo, destruir completamente a la humanidad a causa del pecado. Pero el Señor decidió salvar, decidió proteger a Noé y su familia. Miren qué situación más crítica, hermano. Hoy en día en la pandemia, hermanos, nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, porque estamos en un tiempo en el cual muchas personas se han enfermado gravemente, han ido al parar al hospital y muchas de ellas han muerto. Pero en este momento que estaba viviendo Noé, iba a morir toda la humanidad. Hermanos, era un momento crítico, era un momento de crisis, era un momento de, hermanos, de angustia. Pero Noé fue protegido por el Señor. Noé logró salvarse él y su familia porque estaba bajo la protección, bajo el cuidado del Señor. Hermanos queridos, el otro año, desde este año que estamos viviendo en pandemia, del año 2020, hermanos, estamos caminando en medio de enfermedad, de problemas. Esta pandemia ha causado situaciones críticas en la economía. Esta pandemia ha causado que mucha gente pierda el empleo. Muchas personas, hermanos, se han enfermado. Muchas personas, hermanos, han tenido que estar en un hospital. Pero nosotros, hermanos, hemos llegado hasta este día, 15 de diciembre del año 2021,
porque estamos bajo la cobertura, bajo la protección, bajo el cuidado de nuestro Dios. Hermanos queridos, usted y yo hemos llegado, hemos sobrevivido. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que somos sobrevivientes del año 2021. Somos sobrevivientes, sobrevivimos el 2020 y hemos sobrevivido el 2021, hermano. Así que felicidades, porque usted, hermano, es un sobreviviente del año 2021. Usted es un sobreviviente todavía de la pandemia. Y no es porque usted tenga las mejores defensas o porque usted tenga o haya comido súper saludable o porque tengamos, hermano, nuestro sistema inmunológico súper fuerte. No, hermano, si estamos hasta aquí es por la misericordia, la gracia, la protección de nuestro Dios. Y eso tenemos que agradecerlo, hermanos. Eso tenemos que darle gracias al Señor. Porque en el camino que hemos caminado todos, hermanos, muchos se han quedado. Muchos, hermanos, se han apartado de la iglesia, hablando en términos, hermano, no de muerte o de enfermedad. Usted también ha sobrevivido a nivel espiritual, hermano, porque mucha gente después de la pandemia ya no volvió a la iglesia, porque mucha gente después de la pandemia se enfrió espiritualmente. Cuando las iglesias permanecieron cerradas 6 meses, estuvo cerrada la iglesia, hermano, 6 meses. Nuestra iglesia estuvo cerrada desde el 18 de marzo hasta el 17 de septiembre. Hermanos, 6 meses exactos la iglesia estuvo totalmente cerrada. No pudimos tener ni un culto dentro del templo. Todo fue virtual como lo estamos haciendo en este momento. Y hermano, muchas personas ya no volvieron a la iglesia. Muchas personas se enfriaron espiritualmente. Muchas personas se olvidaron de Dios. Pero hermanos, usted y yo, bendito sea el nombre del Señor, a nivel espiritual también hemos sobrevivido, porque en el tiempo de enfriamiento nosotros seguimos tomados de la mano de Dios. En un tiempo de indiferencia espiritual de mucha gente, en un tiempo de tibieza espiritual, usted y yo seguimos buscando de corazón al Señor. Y eso, hermano querido, en tiempos de crisis marca una gran diferencia. En tiempos de crisis, querido hermano, en tiempos de dificultad como el que estamos viviendo, marca una gran diferencia en tu vida y en tu familia. Porque mire, hermano, cuál era la gran diferencia entre Noé y toda la gente que iba a ser destruida con el diluvio. Mire la diferencia, hermano. Dice la palabra del Señor, versículo 9. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Pero aquí viene lo principal, hermano. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Hermanos, si queremos tener esa protección, el poder ser un sobreviviente también del año 2022, no solamente a nivel físico, material, sino también espiritual. Hermanos, llegar al 2022, si el Señor lo permite, satisfechos de haber vivido otro año más en los caminos de Dios, de haber vivido un año más sin apartarnos del Señor, sin apartarnos de la iglesia. ¿Qué necesitamos para vivir seguros, hermanos, en el año 2022? Necesitamos caminar con Dios. Necesitamos caminar en los caminos de Dios. Hermanos, si algo le va a dar seguridad a tu vida en el año 2022, es que todos los días tú y yo caminemos en el camino de Dios. Caminemos con Dios. Es decir, hermanos, levantarnos desde la mañana. Lo primero, orar. Hermanos, durante el día, leer la palabra. Durante la semana, congregarnos. En la noche, orar antes de dormir. Caminar con Dios te va a dar seguridad de que vas a ser un sobreviviente, tanto a nivel físico, por la enfermedad, por las situaciones económicas, por la violencia, por la delincuencia. Saber que vas a estar bajo la cobertura de Dios. Como dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también en algo que es también sumamente importante en la parte espiritual, en el nombre del Señor, tener la seguridad que si caminamos con Dios vamos a ser sobrevivientes a nivel espiritual, hermanos, del año 2022, que no nos vamos a apartar, que no vamos a perdernos en el mundo, que no vamos a volver atrás, que no nos vamos a volver a enredar en los pecados que tanto nos costó dejar, que no vamos a volver a esos vicios que tanto nos costó salir de ellos, hermano. ¿Quién te puede dar la seguridad, hermano? Posiblemente tú eres una persona que tienes poco tiempo de ser cristiano y has visto el cambio de Dios en tu vida.
Posiblemente tú seas un cristiano que ya tienes tus años o un tiempo de ser cristiano y has visto cómo Dios ha venido transformando tu vida, tu familia. Ya no eres el hombre violento que antes eras. Ya no eres el padre que tus hijos se tenían miedo cuando llegabas a casa. Ya no eres esa mujer prepotente, soberbia, llena de amargura. Ya no estás enredado en esos vicios que no te dejaban, que todos los fines de semana era de emborracharse, llegar borracho a casa, llegar gritando, ultrajando a la familia. Ya no eres así. Dios te ha cambiado. Pero ¿quién te puede dar la seguridad de no volver atrás? ¿Cómo tú puedes tener la seguridad de no volver a ser aquel que fuiste un día? ¿Quién te puede dar la seguridad que tú ya no vas a volver a ser aquella persona que un día fuiste? Que mucha gente te detestaba, eras una persona odiosa por tus actitudes, porque cuando tomabas te ponías mal, te volvías una persona altanera, violenta, colérica. Tu familia posiblemente te había dado la espalda. ¿Quién te puede garantizar que no vuelvas atrás? ¿Sabe quién? Dios. Si yo camino con Dios, yo voy a tener la seguridad de no volver atrás, de poder mantenerme, de poder mantener el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Si yo camino con Dios, yo camino seguro, hermanos, porque Él me va a librar del lazo del cazador. Dice la palabra, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, dice la palabra, estarás seguro. Querido hermano, caminar con Dios nos garantiza la seguridad de nuestra vida y de nuestra familia. Solo velo, solo nótalo en la vida de Noé. Noé logró salvar su vida y la de su familia porque Noé caminaba con Dios. Porque Noé caminaba con Dios. Y hermano, en el tiempo que Noé vivió, hoy decimos, bueno, caminar con Dios, sí, qué bonito ir a la iglesia, ir a adorar a nuestro Dios. Para nosotros es más fácil entenderlo. Pero hermanos, en el tiempo de Noé, lo más común, porque la gente, la tierra se había llenado de violencia y de pecado, y era principalmente por una causa, era por la idolatría. El mundo se había vuelto idólatra. El mundo, las personas, la humanidad dejaron de adorar a Dios y comenzaron a adorar al sol, la luna, las estrellas. Adoraban ídolos de piedra. El mundo se había vuelto politeísta. El mundo se había vuelto, hermanos, le había dado la espalda al Dios verdadero y se había vuelto una gente idólatra. ¿Qué marcó la diferencia con Noé? Que él era un hombre que adoraba al Dios verdadero. Él era un hombre que caminaba con el Dios verdadero. Hermanos queridos, caminar con Dios es saber, hermano, que tú estás adorando y estás en los caminos del Dios verdadero. Porque el mundo está adorando, hermano, dioses falsos, llamados dinero, llamados fama, llamados fortuna. Hermanos, adorando hombres. El mundo, hermanos, se ha desenfocado de Dios. Pero yo puedo estar bajo la cobertura del Señor cuando yo estoy seguro que mi vida está adorando, que mi vida está enfocada, que mi vida está en las manos del único Dios verdadero y su nombre es Jesucristo. Hermanos, caminar con Dios significa, hermanos, que mi vida está en las manos del único Dios verdadero, que yo estoy en los caminos caminando en la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Hermanos, también en la vida de Noé podemos darnos cuenta que para vivir seguros necesitamos confiar en las promesas de Dios. Para vivir seguros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Dice la palabra, Génesis capítulo 6, versículos 17 al 18. Dice la palabra del Señor, hermanos: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Hermano, ¿por qué Noé, a pesar de que le venía al mundo, hermanos, la catástrofe más grande que ha habido en la historia de la humanidad, por qué Noé podía sentirse seguro y comenzó a trabajar el arca y comenzó a construir el arca? Hermano, ¿sabe por qué? Porque él había recibido una promesa preciosa
de Dios. ¿Por qué Noé obedeció a Dios? ¿Por qué Noé obedeció a Dios de construir un arca? Si él no era un constructor, si él no era un carpintero, si él no tenía experiencia en construir barcos, hermano. ¿Por qué Noé obedeció a Dios? Porque Noé creyó en la promesa. Porque Noé creyó en la promesa. Hermano, ¿cómo podemos nosotros vivir seguros en el año 2022? Creyendo, confiando en las promesas de Dios. Dios le había dicho a Noé: Noé, voy a destruir toda carne. Noé, voy a destruir toda la humanidad. Y mire si el diluvio fue una catástrofe mundial. Todas las civilizaciones, tanto, hermanos, las del lado de Israel, Mesopotamia y todas aquellas grandes civilizaciones de aquella época, como las civilizaciones que estaban acá floreciendo en el lado de América, Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, todas las civilizaciones que no tienen Biblia, todas las civilizaciones hablan de un diluvio universal, hablan de una destrucción por el agua. Es que este diluvio que ocurrió, hermanos, fue una destrucción universal. No crea que solamente fue en el lugar donde vivía Noé, fue una destrucción universal. Y hermanos, solamente se salvó Noé y su familia. ¿Por qué? Porque Noé decidió confiar en las promesas de Dios. Noé decidió confiar que aunque Dios le estaba diciendo: mira, Noé, por la maldad de la gente, por la idolatría de la gente, he decidido ponerle fin a toda la humanidad, menos a ti. Yo te voy a salvar a ti, a tu esposa, a tus hijos, voy a salvar a toda tu familia. Noé tenía la opción de no creer. Noé tenía la opción de decir: yo no creo, ¿cómo va a destruir a todo y me va a salvar a mí? Pero Noé tuvo fe y confió en las promesas de Dios. Hermanos queridos, en el año 2022 no sabemos lo que va a ocurrir, pero sí tenemos que confiar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y el Señor le dio a Noé una muestra, hermanos, cuando el diluvio terminó, cuando el diluvio acabó. Hermanos, cuando Noé salió del arca, Dios le dio una promesa y le dio una señal de la promesa. ¿Y sabes cuál es la señal de la promesa? Tú lo sabes, tú sabes bien cuál es la señal de la promesa de que nunca más el Señor va a volver a destruir la tierra con agua. El Señor le dijo: Noé, te he salvado a ti y te prometo que de aquí de tu descendencia, porque todos los que murieron eran descendientes directos de Adán. Ahora todos nosotros somos descendientes de Adán y de Noé. Y le estaba diciendo, hermanos, porque todos murieron y todas las nuevas generaciones vienen hoy de Adán y de Noé. Y hermanos, pero Dios le dijo: Noé, a todas tus generaciones no las voy a volver a destruir con agua. Y le dio una promesa y le dio la señal de la promesa. ¿Y sabes cuál es la señal de la promesa? El arco iris. Cada vez que llueve tú puedes ver, hermano, el arco iris. El domingo, hermanos, el domingo llovió un poquito suave en la mañana y había un arco iris precioso. Posiblemente tú lo viste, un arco iris maravilloso, hermanos. A veces los arcoíris solo son un pedacito, están a la mitad, ¿no? El día domingo se formó un arco iris completo, de punta a punta. Y eso, hermanos, es para que tú y yo nos recordemos que Dios es fiel. Para que nos recordemos que lo que Dios promete lo cumple. Para que nos recordemos, hermanos, que venga lo que venga, estés viviendo lo que estés viviendo, estés enfrentando lo que te está tocando enfrentar, la enfermedad, el desempleo, hermanos, situaciones críticas quizás en tu familia. Dios esta mañana te quiere recordar que Dios está contigo, que Dios ha prometido cuidarte porque tú eres su hijo, que Dios ha prometido suplir todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, que Dios ha prometido, querido hermano, que Él te va a proteger, que tus batallas son las de Él, que quien te toca a la niña de sus ojos. Tú quieres caminar seguro desde hoy, aunque no llegue todavía el 2022, tú tienes que confiar y creer, querido hermano y hermana, en las promesas del Señor. Confiemos en las promesas de Dios. Aférrate a las promesas del Señor. Hermanos, queridos, Noé, en el tiempo de mayor crisis a nivel mundial, él logró sobrevivir. ¿Cómo? Confiando en las promesas de Dios. Noé obedeció confiando en las promesas de Dios. Noé entró en el arca confiando en las promesas de Dios. Noé estuvo, hermanos,
Durante 150 días que todo se cubrió y no se miraba nada, se sostuvo confiando en las promesas de Dios. Mandaba un cuervo, mandaba luego una palomita y luego volvió con una rama de olivo en el pico. ¿Y por qué estaba mandando eso, hermanos? Viendo si ya el agua estaba disminuyendo. Porque él sabía que aunque todo había sido destruido, Dios le había prometido a él y su familia que los iba a cuidar. Hermano, lo que sostuvo a Noé, lo que te sostiene a ti, lo que nos va a sostener desde hoy, nos ha sostenido desde el 2020, 2021 y nos va a sostener en el 2022, son las promesas de Dios. Pero oye bien, la fe que pongamos en ellas, la fe que pongamos en ellas, eso nos va a sostener. Hermanos queridos, podemos caminar con seguridad, podemos vivir seguros en el 2022 si confiamos y creemos en las promesas de aquel que le cumplió a Noé, le cumplió a Abraham, le cumplió, hermanos, a Moisés, que le cumplió, hermanos, a todos los que le creyeron. Después de Noé, hermanos, vino Abraham, luego vino David, vinieron todos los grandes héroes de la fe, y todos los que creyeron en él no fueron avergonzados. Por eso yo te invito hoy en el nombre de Cristo Jesús, para caminar seguros, para vivir seguros en el año 2022. Tenemos que caminar con Dios, creer en Dios y confiar en sus benditas promesas. Vamos a orar, hermanos. Pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Y desde hoy, ¿para qué vamos a esperar 15 días más? Desde hoy, hermanos, caminemos con Dios, confiemos en sus promesas y confiemos que así como Dios cuidó a Noé, que le creyó, también a ti y a mí el Señor nos va a cuidar para poder terminar otro año más y poder decir, en pandemia, en dificultades, pero por la gloria y la gracia bendita de Dios hemos sobrevivido. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra, gracias, Dios mío, por tu amor y tu bondad y tu misericordia. Padre, te doy gracias por permitirnos, Señor, entender que para vivir seguros tenemos que caminar contigo, Señor, todos los días, desde que amanece, buscándote, tomándonos de tu mano, leyendo tu palabra, Señor, estar en comunión contigo, caminar contigo nos da seguridad. Y Señor, hemos entendido, Padre bendito, que para poder vivir seguros, para poder estar plenamente seguros, Señor, de que pase lo que pase, tú vas a estar con nosotros, tenemos que confiar y creer en tus benditas promesas, Padre. Te ruego que esas promesas nos sostengan, que esas promesas en los tiempos que sentimos, Señor, que ya no podemos más, sea nuestro sostén, sea nuestro ánimo, sea nuestra fortaleza, esas promesas tuyas, mi Dios. Ayúdanos, bendito Señor. Oro por cada hermano que se ha conectado hoy, por cada familia aquí representada. Bendigo la vida de cada uno de ellos en tu nombre, Padre. Ayuda, Señor, al que no tiene trabajo. Oramos por salud, mi Dios bendito, para que tú traigas salud, mi Dios, en los hermanos que están pidiendo, Señor, esa petición por sanidad, Dios mío. Te ruego, Padre, que seas tú, Dios mío, trayendo esa sanidad en los hermanos que están enfermos, Padre. Que traigas provisión laboral en los hermanos que no tienen un trabajo. Que tú traigas, Señor, Dios mío, ánimo y fortaleza a los hermanos que se sienten hoy deprimidos o una vida sin sentido. Te ruego que les bendigas, que les ayudes, mi bendito Señor. Amado Padre, danos tu bendición, Señor. Protégenos, guárdanos en todo este camino, Dios mío. Permítenos ir hoy a tu iglesia para seguir caminando contigo, mi Dios. Y si hay alguien esta mañana que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, le invito que ore e invite a Cristo su corazón de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que tú eres Dios, creo que moriste por mí en la cruz del Calvario, creo que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor, y gracias le doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Te entregamos a ti nuestra vida, guárdanos, bendícenos y permítenos terminar el año 2021 bajo tu bendición y bajo tu cobertura. En tu nombre te lo pedimos, bendito Señor, con acción de gracias, amado Padre. Amén y amén. Hermanos, qué gozo, qué alegría habernos podido estar reunidos en esta mañana a través de esa transmisión. Para mí ha sido una gran alegría compartir con ustedes este momento
Que Dios les bendiga a todos, a sus familias, que tengan todos un día muy bendecido, hermanos. Ánimo, porque Dios está con nosotros y nos vemos, si Dios permite, a las 6 de la tarde en la iglesia. Un abrazo a la distancia, hermanos. Que Dios les bendiga a todos.